Francisco Guillermo García, director del Instituto Agrario Dominicano, IAD, nos acompaña. Creo que por primera vez, ¿verdad, don Francisco? Por lo menos aquí sí. Un placer tenerlo aquí, bienvenido. No, gracias. Y gracias por la invitación. Nosotros contentos de venir a participar en estos encuentros de ustedes. ¿Qué le pareció ayer, aunque claro, es su jefe político, el discurso del presidente Luis Abinader? La oposición, su trabajo es desmilitar este discurso. El de ustedes es defender los logros del gobierno. Sí, mire, querer comparar la situación del país cuando tú gobiernas en condiciones normales y tener nosotros una crisis en la que le ha tocado gobernar al presidente Luis Abinader, hay que entender que no es lo mismo, porque voy a decirte algo con relación al discurso, pero antes de decirte algo sobre esa parte, debo decir que si nosotros, es muy bueno tú haber tenido petróleo por debajo de los 40, alrededor de los $40, y que hoy está por encima ya más del doble de lo que se encontró cuando se llegó al poder. Tener que cuando anteriormente tú, el nivel de lo que era el transporte de la mercancía, tú poder llegar aquí un contenedor que te costaba $2,000, $3,000, hoy costarte hasta alrededor de $20,000 un contenedor. Entonces, esa inflación de precio a nivel internacional, a nivel del mundo, y poder decir que tú, lo que está pasando en República Dominicana con lo que está pasando en otros países, tú ver a nosotros que nos tocó hace como 15 días que estuvimos en Nueva York y ver el nivel de inflación que tienen los precios en los Estados Unidos. Claro, no podemos comparar. Entonces, acuérdese que el poder adquisitivo es diferente. Lo que se gana allí no es lo que se gana aquí. Pero aún así, debo decirle que la situación de realmente República Dominicana, cuando tú tienes organismos internacionales que te están certificando que en el único, hay solamente 2 países donde se bajó lo que es el nivel de inflación de los precios de la comida y de todo lo que es la economía, y que ese proceso que ha llevado de tener hoy ya una economía que se ha relanzado. Por eso este discurso está lleno de realidades, de cosas que se han venido haciendo a nivel del gobierno. Y habría que preguntarle a mucha gente de esas que están criticando, que les tocó gobernar en tiempos de la vaca gorda, donde se tenían los precios bajos, donde se tenían todos los recursos, que no pudieron resolver un solo de los problemas de este país, y que pudiéramos decir nosotros que si ellos, por lo menos durante el tiempo que estuvieron gobernando, pudieran mostrar, aunque sea uno de esos problemas fundamentales que le están exigiendo a este presidente, que en 2 años de gobierno que se cumplieron, que resuelva problemas que no se pudieron resolver en 20 años. Pero el presidente, por ejemplo, con el tema de la delincuencia, el mismo presidente había dicho que a su llegada en 2 años ya la delincuencia estaría por debajo de un 50%. O sea, lo mismo que, para mí la verdad es que todos los políticos son iguales. Prometen cuando están afuera, cuando llegan es lo mismo. Mira, la realidad, tú tienes que ver de que realmente los problemas que se tienen, que se heredan, cuando son asuntos que vienen profundos, de tú poder decir que tú vas a erradicar, quizá tal vez podríamos decir que a veces tal vez una ilusión uno puede decir que vas a resolverlo prontamente. Ahora, que se están tomando los pasos, que se están dando todas las condiciones con la finalidad de que esa delincuencia pueda ser enfrentada de manera
de manera como se debe, y quizá tal vez no darle la oportunidad, como decía una precandidata que decía que los delincuentes no estaban representados en el gobierno. Indiscutiblemente que no pueden estar representados en el gobierno, porque los delincuentes lo que hay que es enfrentar realmente frente a las situaciones que van presentando, porque es lo que decía el presidente, si no vamos a decir que no se vayan a cometer, que se vayan a hacer cosas malas. Lo que no se puede haber es impunidad. Es la impunidad de un mandatario, de que sabiendo que habiendo cosas malas, se pudieron quizás tal vez, nunca se permitió que se atacara a ningún funcionario, porque siempre se decía que cuál corrupción, o sea, todo esto. Y tú tienes hoy un presidente que si uno de los funcionarios comete un error, de que ese funcionario tiene que dar la cara frente a cualquier hecho que haya cometido. Entonces esa es la diferencia entre el pasado y el presente. Sí, pero por ejemplo, en 20 años solo hay sometido 2 casos de corrupción, que son el caso Medusa y el caso Coral, ¿qué se llama? En 20 años solo hay 2 casos de sometimiento de los pasados gobiernos. Y en estos 2 años hay 48 destituciones, una denuncias más de 10, ¿verdad? Renuncias más de 10 y licencias. Entonces, como que los números en cuanto a lo que pasó, que se dice mucho que había impunidad, que había corrupción, pero no vemos la cantidad de funcionarios sometidos. Y por el contrario, ahora vemos una gran cantidad cuando solamente en una institución, como el caso del Ministerio de la Juventud, ha habido ya 3 incumbentes y como decíamos, de esa gran cantidad de sometimientos no se ha visto. Mira. Y de hecho, el 90% de los sometidos no son parte del gobierno, no fueron parte del gobierno, son empresarios privados. El 90%, porque por ejemplo en el caso de la Procuraduría hay 40 implicados más o menos y solamente hay uno que era del gobierno, que es el titular. Fíjate que ahora mismo hay que esperar a que muchos de esos casos que todavía quizá tal vez no han recibido el proceso, porque tenemos indiscutiblemente que el presidente ha querido tener una justicia independiente. Y todavía hay muchos casos que... Esos 48 destituciones... No creo que el Ministerio Público esas 48 destituciones que usted menciona... Debo decirte... Son 48 sometimientos que van para la... Óyeme, no porque los sometimientos ya tendrían que justificarse que realmente el que haya cometido el presidente un error, lo quita es porque algo está pasando. Si hay algún rumor, se hace la investigación y si realmente es factible de que se pueda cometer y someterse a una persona, se va a someter. Pero que, por ejemplo... O sea, vienen esos 48 sometimientos por ahí. Bueno, pues si se someten, tendrían que determinarse si realmente cometieron. Lo que tú puedes estar seguro es que el presidente a ninguno, la cancelación, óyeme, ni lo del presente ni lo del futuro que se sometan van a ser apadrinados por el gobierno. Y en esa la actitud principal que hay que mirar, lo que es tener un presidente que es cero impunidad, lo que debemos nosotros tener en este país. No tener, quizá tal vez poder volver a tener lo mismo, de tener funcionarios haciendo cosas. Cuando tú te dices que, por ejemplo, el metro de Santo Domingo, que hoy, hace 15 años, un metro del metro que se está construyendo cuesta un 25% menos que lo que costó hace 15 años. Eso te indica a ti el nivel de su evaluación que había. Pero es que esa obra no está terminada para ustedes saber cuánto va a costar. No está terminada. Hablemos del Instituto Agrario Dominicano. ¿Cuáles han sido los logros de esa institución, los logros en materia agraria del gobierno en estos 2 años? Sí, mire, nosotros podemos decir, nosotros tenemos varios programas que son los programas que se están llevando a cabo actualmente en el Instituto Agrario. Uno es el de la titulación definitiva, en el que ya al día de hoy se han titulado cerca de 27,000
personas, beneficiarios, que han recibido su título definitivo. En 2 años se ha logrado eso. Sin embargo, el gobierno pasado, en 8 años, los que titularon fueron alrededor de 42,000. O sea, solo nosotros en estos 2 años llevamos alrededor de 27,000. Y la proyección que tenemos de titulación es para lograr que ya antes de salir este año poder tener más de 30 a 35,000 personas que se van a recibir su título definitivo. Y el proyecto que tenemos es que en estos 4 años más de 100,000 personas deben recibir esos títulos definitivos, porque es el trabajo que se está haciendo. Mire, y ese es un trabajo que la gente lo ve sencillo, pero es un trabajo muy delicado, porque es lo primero que tú tienes que tener una depuración de todas las personas que tiene ese bien, que tú cuando se le vas a medir, tú no le puedes dar ni una pulgada más ni una pulgada menos de lo que le corresponde, que luego cuando se hace esa labor social de determinar todo eso, luego entonces nos toca a nosotros como Instituto Agrario preparar esos contratos, y cada contrato de esos lleva 4 firmas, de manera que, por ejemplo, en esta semana pasada nos tocó preparar, que todavía esos títulos están siendo preparados para mandarlo a la jurisdicción inmobiliaria, alrededor de unos 2,000 contratos de donación del sector de Guaricano, que se están trabajando aquí en Los Alcarrizos, otra cantidad de alrededor de 3,000 a 4,000 beneficiarios, que en la parte de San Pedro también se están preparando aproximadamente unas 3,000 a 4,000 títulos definitivos que se están preparando. Y así, en este fin de semana tenemos la entrega aquí en San Cristóbal, en Palenque, San Cristóbal, también otra cantidad de títulos definitivos. O sea, ese es un trabajo que se viene realizando. Otro trabajo que venimos nosotros realizando a través de lo que es el trabajo del Instituto Agrario es la captación de la tierra en manos de particulares. Por ejemplo, en estos 6 meses que tenemos nosotros de este año, ¿Se la están quitando? Indiscutiblemente, toda persona que tiene, por ejemplo, en estos 16 años, ¿qué pasó? Hubo gente que compraron hasta 10 y hasta 15 parcelas en los terrenos de reforma agraria. Estamos en ese proceso ahora de captación y lograr que esos terrenos que lo prohíbe la ley de reforma agraria, la ley 145, que prohíbe de que una persona pueda estar adquiriendo tierra de reforma agraria. Nosotros entramos en negociación con esa persona, le dejamos una sola parcela de la que le corresponde, y la demás tierra la estamos captando para írsela entregando a nuevas personas. Ya, por ejemplo, en estos últimos meses hemos hecho alrededor de unos 3 asentamientos, hemos entregado alrededor de unos 1,500 títulos provisionales a esa persona que se le están entregando de nuevo, y además estamos también trabajando en lo que es la parte ya de esos asentamientos, que a nuestra llegada al Instituto Agrario, la mayoría de esos asentamientos estaban totalmente abandonados, que nosotros encontramos que la mayoría de esos caminos interparcelarios estaban prácticamente que no se podía sacar la cosecha. Y hoy por hoy nosotros hemos estado con un proceso de recuperación de cada uno de esos asentamientos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la siembra, estamos trabajando con unas 320,000 tareas de tierra, arándola de manera gratuita a muchas de esas personas que tienen pequeñas parcelas, con la finalidad de que la puedan sembrar de manera gratuita. Le estamos proporcionando también abono, insecticida y herbicida, y esa inversión, por ejemplo, en la preparación de tierra. Capacitación técnica. También la asistencia técnica a esa persona. Esa preparación de tierra es con una inversión de alrededor de unos 200 millones de pesos que se están haciendo de manera gratuita a nivel nacional. Y
hoy por hoy, ya de esas 320.000, tenemos más de 160.000 tareas preparada y que la gran mayoría de esa tierra está sembrada. Esas tierras que se están quitando, ¿ustedes hicieron algún levantamiento de las personas que la tienen de manera ilegal? ¿Cuántos metros serían? ¿Y de qué manera ustedes vuelven a entregárselas? O sea, ¿a quiénes se la entregan? Sí, mire, ¿cuál es el criterio? El criterio es que cuando se logra conseguir ya esos terrenos, entonces nos ponemos de acuerdo con las asociaciones de los campesinos, los parceleros, las autoridades, la cooperativa, la parte de las autoridades que también nos ayudan también para depurar y ayudar a que eso se haga de una manera tranquila y que no haya ningún tipo de problema. O sea, eso nos permite nosotros entonces poder llevar gente que no tienen tierra, poder entonces entregarle una forma de cómo ellos puedan seguir produciendo. Pero ustedes le están dando seguimiento de que en verdad esa tierra está siendo trabajada. Indiscutiblemente que sí. Nosotros, ese es un proceso en el que estamos constantemente, tenemos asignado administradores en cada uno de esos asentamientos, dándole seguimiento, dándole la asistencia técnica, pero también ya impidiendo que casos como ese se puedan repetir. O sea, nosotros podemos decirte que indiscutiblemente había una dejadez de muchos técnicos, por eso nosotros hubo en un momento que tuvimos que cancelar a algunos técnicos porque no le estaban dando ningún tipo de asistencia, solamente se preocupaban por ir a cobrar. Entonces esa gente dijo, bueno, o van a trabajar o salen de la institución. Y en ese proceso nosotros ya hoy podemos decir que estamos dotando a esos muchos técnicos de ellos. Compramos, por ejemplo, una flotilla de unos 40 motores. Tenemos en proceso comprar ya aproximadamente más de 150 motores más para completar, porque la mayoría también de los técnicos estaban a pie. No recibían un galón de combustible. Y nosotros hoy podemos decirle que a cada uno de esos administradores hoy están recibiendo su combustible para que puedan, si tienen un motor, si tienen un vehículo, poder asistir y poder llegar a donde están esos asentamientos. Muchísimas gracias, señor Francisco, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerle aquí. Correcto, gracias. Señores, feliz resto del día. Mañana nos vemos aquí.